Bienvenidos a una nueva sesión de Masterclass de Insenia Design School Madrid. En esta ocasión, además, vamos a tener la suerte de compartir tarde con @home y con Becca, que son nuestros invitados de hoy. Para los que es la primera vez que os unís a una Masterclass, comentaros que estas Masterclass tienen formato presencial online. Tenemos alumnos con nosotros aquí, alumnos y seguidores aquí en sala, y también tenemos a muchos de vosotros online desde diversos países del mundo. Insenia Design School Madrid es una escuela de diseño. Impartimos programas de máster en diseño de interiores, tanto en modalidad presencial en nuestra sede en Madrid, España, como en modalidad online con alumnos, pues ahora mismo ya yo creo que repartidos por todos los continentes. Nuestra página web, que es la que veis ahora mismo en pantalla, tenéis la posibilidad de poder consultar nuestros programas de máster y cursos, tanto en modalidad presencial como en modalidad online. En esta ocasión, nos comentaba, vamos a compartir la tarde con Becca y con @home. Nuestro programa de formación queremos que sea amplio, extenso y que entréis en contacto con muchas de las marcas con las que vais a poder trabajar en un futuro. Y una de ellas pues son estas dos. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algo que tenemos en nuestras casas, que tenemos todos, que tenemos muchísimos y muchas veces no les prestamos mucha atención, que son todo lo que son los cerramientos, las ventanas, ¿no? Esa fuente de luz natural, de entrada de calor, de frío, de ruido en ocasiones, ¿verdad? Y que muchas veces no prestamos la atención debida cuando tenemos que seleccionar las ventanas. Entonces, pues hoy queremos, con Becca y con @home, centrarnos en ellas, ver qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos eligiendo una ventana, qué tipos de cerramientos existen, qué materiales tienen las ventanas y todo lo que está alrededor de lo que es un cerramiento, que va mucho más allá de ese rectángulo o ese cuadrado que ponemos en las paredes de nuestras casas. Así que sin más, yo voy a ceder la palabra ya pues a José Antonio Monjil, director de Becca en España, ¿no, José Antonio? Proyectos. A Esther Calvo de Mora, prescriptora también aquí en España, y a @home, a Juan Carlos Vidal, que él es distribuidor y que lleva mucho tiempo trabajando con Becca y nos va a contar, pues por qué eligió Becca para trabajar en todo lo que son los cerramientos y equipamientos de ventanas. Yo creo que, José Antonio, que empiezas tú, ¿verdad? Perfecto. O vais a estar los tres. Por organización, para los que estáis aquí en sala con nosotros, las preguntas, si no os importa, levantáis la mano y nos acercamos con el micro para que se pueda escuchar bien en la versión online, ¿de acuerdo? Y para los que estáis online, os voy a pedir que si tenéis alguna pregunta, tenéis una sección, un apartadito que pone comentarios, escribid las preguntas y nosotros las iremos desde aquí viendo y las iremos formulando, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer primero una presentación y luego, cuando terminemos la Masterclass, tendremos aquí un ratito para poder también charlar con José Antonio, con Esther, con Juan Carlos y tener un ratito de networking los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Pues nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, José Antonio, todo tuyo. Si os permitís, lo primero, agradeceros que nos hayáis permitido estar esta tarde con todos vosotros, vosotras. Y prometo que voy a hacerlo dinámico, voy a hacerlo entretenido. Vamos a intentar hacerlo en poco tiempo. Hablar de ventanas nos puede llevar mucho tiempo. La ventana lleva mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver. Hace un ratito estábamos comiendo y comentábamos un poquito que hay quien mira a través de la ventana. Nosotros no miramos a través de la ventana, miramos a la ventana directamente, porque la ventana hoy en día tiene que tener su complejidad y al final tiene que ser una barrera entre una estancia y otra, entre el interior y el exterior, y tiene que darme el mismo comportamiento que me da el muro. Entonces, a partir de ahí, una ventana ya hoy en día, con las nuevas exigencias, código técnico, por ejemplo, ya tiene que ser un elemento de calidad directamente. Ya no vale cualquier cosa para tapar un hueco como se podría hacer hace unos años. Si me permitís, lo primero que voy a hacer es una comparativa de los diferentes materiales y voy a hablar un poquito ventajas y desventajas que tiene cada uno de los materiales. Hay diferentes materiales como puede ser el aluminio, madera y PVC. Hoy en día yo diría que el 95% de los cerramientos que se hace en cualquiera de estos materiales. Lógicamente, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Si hablamos del aluminio, si me permitís, voy a ir hablando en la primera línea, luego iré pasando a la segunda, etcétera, etcétera.
El aluminio es un muy buen material, hay muy buenas ventanas de aluminio. El problema que tiene es que es un muy buen conductor. Al final hablamos de un radiador. ¿Qué se pone hoy en día en la vivienda moderna? Radiadores de aluminio en muchos casos directamente. Hablamos de marcas, pero el aluminio tiene una ventaja. Es muy buen conductor, calienta muy rápido y enfría muy rápido también. Entonces, al final, ¿qué penaliza una ventana? Toda esa conductividad penaliza. La ventana tiene que ser una barrera entre el interior y el exterior. No tiene que dejar que una parte se entere de la otra. Es el mejor confidente, por decirlo de alguna manera. Le puedes decir lo que quieras a un lado, pero el otro no se tiene que enterar para nada, directamente. El aluminio, problema que tiene, es poco aislante. Luego hablaremos de datos y lo veréis un poquito más con números. La madera, material noble, nadie va a decir nada al respecto. El problema es muy aislante, es un material que tiene una baja conductividad, pero tiene un problema, que es el mantenimiento. Hay que mantener esa ventana. Y una ventana tiene que aportar confort. Una ventana tiene que ser algo de lo que yo disfrute, no algo que me condicione a tener que mantenerlo todos los años para que esa ventana no me pierda prestaciones o propiedades. El PVC es un material excelente aislante. Al final luego lo veremos. Transmitancia térmica 0,17 vatios. Luego lo veremos con más números. Otro de los temas importantes a la hora de confeccionar, de fabricar una ventana. Una ventana está compuesta por diferentes perfiles que van unidos entre sí. En aluminio, esos perfiles los voy a tener que cortar a inlete a 45 grados para ensamblarlo a 90 grados. Si es una ventana normal, puede ir con formas. Pero las uniones mecánicas que yo tengo en aluminio son uniones mecánicas, como he dicho ahora mismo. Sí, el aluminio se une con unas escuadras que tienen que ir apretadas con unos tornillos de Allen normalmente. Al final no dejan de ser nada más que 4 perfiles unidos con escuadras. Y silicona. También digo, la silicona está bien con un sistema aislante para sellar, pero tiene un problema. Los productos químicos a los 10 años tienden a descomponerse. Entonces yo tengo que pensar en que quiero poner una ventana para disfrutarla durante muchos años. No pensar que eso por las torsiones, por el peso que pueda tener el propio elemento, de alguna manera se pueda empezar a abrir la esquina y a provocarme filtraciones en mi vivienda de aire o de agua. El 80%, y creo que me quedo corto, de las incidencias que hay en la entrega, en la recepción de una nueva vivienda, son filtraciones a través de la carpintería. Al final hay que tener en cuenta que una ventana tiene que estar muy bien fabricada y muy bien instalada. El aluminio tiene esa pequeña desventaja. En madera, las uniones van ensambladas y pegadas. Ahí tenemos una buena unión directamente, pero tenemos el hándicap que comentábamos antes. En PVC, el propio material, el PVC es un material termoplástico. Ventajas que tiene el propio material, que nos permite fundir el material y volverlo a soldar, volviendo a su posición inicial. Es decir, el PVC tiene una gran ventaja, y es que mediante la aplicación de calor yo voy a conseguir que mi perfil se vuelva a soldar y vuelva a su estado natural. Es decir, nosotros suministramos barras a 6,5 metros. Nuestros fabricantes fabrican la ventana a la medida que tenga que ser, hacen ventanas a medida, lógicamente, y cuando ellos han terminado de soldar ese perfil a 250 grados, automáticamente ese perfil vuelve a recuperar las propiedades iniciales y se comporta como si fuera una barra recta. Es decir, es un solo perfil, es un bastidor solidario. No son 4 perfiles unidos entre sí, como hemos comentado anteriormente. En aluminio hay otro problema. Al final oímos hablar de aluminio lacado, aluminio anodizado. Es un tratamiento que tiene en la superficie. Pero yo al final, cuando voy a cortar la ventana, yo tengo que provocar este corte que tengo aquí. Este corte que yo estoy provocando aquí directamente lo que hace es interrumpirme el tratamiento que tiene el propio material. Entonces, el aluminio puede tener problemas de corrosión en los cantos, sobre todo en ambientes salinos. La sal ataca al aluminio directamente. Hay veces que vemos en las esquinas, en una ventana antigua de aluminio, vemos en las esquinas algo que parece que es como polvillo que tiene alrededor. Eso es oxidación del aluminio directamente. Es una de las desventajas que tiene también el aluminio. Madera, no existe corrosión, pero sí que necesitamos ese mantenimiento que comentábamos anteriormente. En PVC es un material que está compuesto de sal y petróleo directamente. En ambientes salinos está en su mejor momento, no tiene ningún problema de corrosión, ni mucho menos. Lo que hablábamos antes, posibilidad de óxido. En madera no hay posibilidad de óxido y en PVC tampoco. En aluminio sí. En aluminio también tenemos el efecto de ventana mojada. ¿Quién no ha estado alguna vez en algún restaurante o al lado de una vidriera de aluminio y ha sentido esa sensación de frío porque está cerca de un ventanal y el propio ventanal le está transmitiendo esa sensación de frío?
Eso es ese tipo de efecto. Aparte de la propia condensación. Nosotros vemos ventanas de aluminio de hace muchos años que eran series frías y esas series frías tenían un perfil de condensación porque todos sabemos que el aluminio condensa. Al final es un muy buen conductor. Cuando hay un contraste de temperatura entre el interior y el exterior, el propio aluminio lo que hace es recepcionar, pues eso, toda la inhalación que nosotros tenemos en la vivienda, toda la humedad que tenemos, y va siempre a ir a la ventana directamente. Entonces, el aluminio, siendo consciente de que esa ventana va a recibir toda esa condensación y se va a condensar, tiene una bandeja de condensación que es simplemente unos taladros, o sea, un perfilito abajo que recoge todo el agua y unos taladros que comunican directamente con el exterior para expulsar ese agua directamente. Eso es lo que pasaba con las series frías de aluminio. En madera, la madera por su baja conductividad minimiza la condensación, no es un material que condense normalmente. Y en PVC tampoco, se minimiza, también se minimiza la condensación. Ahora vamos a datos. Conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad de pérdida de energía que tiene un material para pasar de un lado a otro. Es decir, cuanto más alto sea, más rápido conduce. Entonces, fijaros el dato del aluminio. La conductividad térmica del aluminio son 204 vatios. Eso es una barbaridad. La conductividad térmica de la madera, hay diferentes conductividades en función de la densidad de la propia madera. Puede estar en 0,19, 0,21. Hablamos de que hay una diferencia sustancial de 204 a 0,21. Pero la conductividad térmica del PVC es todavía más baja que la de la madera. 0,17 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin directamente. Esto llevado a un ejemplo práctico. El aislamiento que yo consigo con 1 centímetro de PVC macizo, necesito una pared de 12 metros de aluminio para conseguir el mismo aislamiento. Casi nada, lo que estamos hablando. Vamos al tema del mantenimiento y la limpieza. El aluminio, lógicamente, fácil limpieza y mantenimiento. Es un material que se mantiene bien directamente. Insisto, ventanas de aluminio las hay muy buenas. El problema que tienen hoy en día es que, bueno, están en un segmento pues, de coste importantísimo. El que quiera ventanas de aluminio las tendrá. Pero la ventana de PVC es la que se ha posicionado hoy en día como una ventana con las mejores prestaciones del mercado directamente y que encaja en precio perfectamente. La madera, el hándicap que comentábamos antes, necesita mantenimiento. Para mí eso no es un plus. El material está muy bien, es un material que está vivo, pero es un material noble, pero hay que mantenerlo. Y yo creo que la ventana, lo que tenemos que hacer es disfrutarla, tener ese confort que nos aporte la ventana. En PVC, fácil limpieza y mantenimiento, nada que decir. Pasamos a la siguiente y aquí lo llevamos, voy a hacer unas pequeñas gráficas. Ahí tenéis la de las transmitancias. PVC, madera blanda, madera dura y aluminio. Fijaros dónde estamos en las gráficas y dónde está a nivel de transmitancia, dónde está el aluminio. El problema que tiene es que tiene una conductividad terrible. Tiene muchas ventajas. Es un material estético, todo lo que queramos, pero bueno, para mí la ventana tiene una función principal. Aparte de ser bonita, tiene que ser un buen aislante, algo que me frene y que me dé los valores de un muro directamente para no tener que soportar el frío o el calor. Con respecto a esto me gustaría haceros un pequeño inciso. La caloría es cara, pensando en que al final todos decimos, bueno, una ventana de PVC es una ventana que se comporta bien en un sitio donde haga mucho frío. Pues no, se comporta bien. Donde hace mucho frío se justifica, pero donde hace mucho calor, puede ser Madrid, se justifica más todavía. Porque la caloría es cara, pero la frigoría, el producir una frigoría es 3 veces más caro que una caloría. Entonces la ventana tiene que ser una buena ventana. Y aquí es donde se justifica una buena ventana de PVC. Fijaros la tabla de transmitancias que marca el código técnico. Ahí vemos los diferentes materiales. Os voy a hacer un pequeño matiz. Antes hablé de series frías de aluminio. Una serie fría de aluminio es un perfil que es de aluminio de adelante a atrás, entero. El aluminio, siendo consciente del problema que tiene con la transmitancia de su propio material, lo que hace ahora son roturas de puente térmico. ¿Qué hace? Segmenta en toda la longitud el marco, la hoja, es decir, todos los perfiles van ensamblados con un perfil de poliamida. Ese perfil de poliamida, ¿qué hace? Rompe la transmitancia o rompe la conductividad que pueda tener un perfil. Ahí está, Juan Carlos, por ejemplo, os va a enseñar una muestra. Este perfil está seccionado y lleva un perfil de poliamida. Curiosamente, la transmitancia del material la vamos a conseguir cuanto más poliamida le pongamos. Es decir, al final hablamos de materiales, aluminio, pero el aluminio, cuanto más grande sea la poliamida, mejor
comportamiento va a tener, es decir, menos transmitancia va a tener, más conforme va a aportar. Pero bueno, si al final estamos hablando de que lo que voy a hacer en la ventana de aluminio es meter una poliamida, cuanto más grande sea, al final lo que se ve hoy en día en muchos sitios son ventanas que tienen el interior y el exterior de aluminio, pero el resto es un perfil de poliamida. Y algo que me llama mucho la atención, sobre todo para estas personas que dicen, no, yo quiero aluminio, no quiero otros materiales, me gusta el aluminio, me llama la atención de que, bueno, defienden el aluminio como material, pero luego cuando ponen su ventana, están poniendo una ventana con un cajón de persiana de PVC. A mí eso me rechina directamente. Si ponemos una buena ventana y le pongo un cajón de PVC como la mejor de las opciones, ¿por qué no pongo toda la ventana completa en ese material que me va a dar todo el confort que yo necesito directamente? Como reflexión, nada más. Y ahí hemos visto un poquito, por lo que decíamos, estos 204 vatios, si lo dividimos entre el 0 y 17 vatios que tenemos de transmitancia en el material, en el PVC, me da 1200. Es decir, el PVC como material es 1200 veces más aislante que el aluminio en masa. Pasamos. Vamos a hablaros un poquito de calidad beca. PVC hay de muchas clases. Hoy en día el PVC lo tenemos en infinidad de sitios. Es decir, podemos tener salpicaderos de los coches, podemos tener tarjetas de crédito, interruptores, carcasas de ordenadores. El PVC está en infinidad de sitios realmente. Lo que hay que hacer es aditivarlo, es decir, no todo el PVC es igual. Nosotros desde Beca os explico un poquito lo que es Beca, porque no os he presentado antes lo que es Beca. Beca es una empresa internacional, se fundó en 1969, estamos en Alemania, y bueno, ahí desde 1969 la primera filial que se montó en el grupo fue Becaplas Ibérica en España, porque nuestro clima era diferente directamente. Se fundó en 1984. Desde 1984 estamos implantados en España, estamos en Burgos, ahí tenemos nuestra planta de extrusión y a día de hoy el grupo Beca ha ido creciendo, tenemos ya 23 plantas de extrusión distribuidas por todo el mundo, luego lo veremos un poquitín, lo comentaremos un poquito para que veáis dónde estamos ubicados. ¿Vale? La formulación, lo que os decía, esto es, nosotros cada uno tenemos nuestra propia formulación. Dentro de lo que es el PVC lleva diferentes componentes, es decir, una cosa es el PVC, le metemos unos estabilizantes UVA para que se comporte bien el material, para que resista el estar luego a la intemperie. Le vamos a meter unos estabilizantes térmicos también directamente para que se comporte como perfil de ventana. Le metemos unos modificadores de impacto para que ese perfil sufra, o sea, después pueda sufrir las inclemencias, cambios de temperatura, que pueda estar a la intemperie sin ningún tipo de problema. Le vamos a meter el TiO2, es dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un estabilizador solar, es un mineral que es el que se va a encargar de garantizarnos que ese material no va a decolorar directamente. Entonces, ahí está una parte importante de la tecnología que podamos tener en este mercado. Para vuestra tranquilidad, os puedo decir que el grupo Beca, a día de hoy, todo lo que fabrica va fabricado con los mismos aditivos para todo el mundo directamente. Luego lo comentaremos. Le metemos unos lubricantes. El perfil al final es un perfil de extrusión. Sale en una máquina y sale una barra y vamos cortando cada 6,5 metros. Ese perfil de extrusión tiene que estar bien lubricado para que las matrices le dejen fluir, que vaya se adapte a lo que es las paredes del utillaje y fluya, es decir, no tenga roces. Entonces, para eso le metemos lubricantes. Le metemos ayudas a proceso y una serie de pigmentos. Con eso conseguimos el compound Beca, nuestra propia formulación. Nuestros perfiles están garantizados para el mercado español con 10 años, ¿vale? Tanto en blanco como en color. Es una garantía para el clima severo que nosotros tenemos aquí, importante. Os voy a hablar un poquito de las ventajas del PVC. PVC 100% reciclable. De hecho, una de nuestras líneas de negocio es el reciclado integral de ventanas. Luego comentaremos también un poquito. No genera emisiones contaminantes, solo vapor de agua en lo que es la extrusión. 57% de su composición es sal común. Es insensible a la contaminación por hongos. No emite ningún compuesto orgánico. Es un excelente aislante térmico y acústico, porque también se comporta muy bien acústicamente. A este nivel os diría que con otros materiales el módulo de elasticidad del PVC es diferente al que tiene el aluminio, entonces propaga menos el sonido que el aluminio. Si yo voy a una ventana de aluminio con un vidrio, os voy a hacer el símil al revés. Si yo voy con una ventana de PVC con un doble acristalamiento 4-16-4, sin meternos en otra historia, un vidrio normal, que es el vidrio estándar, por decirlo de alguna manera,
yo consigo una atenuación acústica de 34 decibelios. Para conseguir esa misma atenuación acústica con una ventana idéntica en aluminio, tendría que aumentar la masa de vidrio un 25% por el módulo de elasticidad del propio material. Es decir, puedo conseguir mejores atenuaciones acústicas con un vidrio más sencillo. Por lo tanto, estoy influyendo también directamente en el coste de la ventana, con mejores prestaciones. Resistente al paso del tiempo, a los ataques del sol, ambientes salinos y mínimo mantenimiento, importante. Y con respecto a su comportamiento al fuego, está clasificado como CS3D0. Es decir, es un material difícilmente inflamable, no propaga llama, no gotea y lo que sí que emite es, lógicamente, humo, igual que cualquier otro material que yo tenga en una vivienda. Creerme, en una vivienda si hay fuego, yo no me voy a quedar a ver cómo se comportan las ventanas porque van a arder los sofás, van a arder todas las telas que tengo y todo lo que yo tenga que puede de alguna manera ayudar a esa llama. El PVC está considerado, es casi, digamos, como un silicio. CS3D0 con la nueva normativa al fuego. Otro tema importante es la normativa que tenemos de extrusión de perfiles de PVC. Hay una norma, la UNE EN 12608. Es una norma que regula lo que es la extrusión del perfil. Entonces te dice, tienes que decirme con qué tipo de material fabricas tus perfiles directamente. Hay dos tipos de material. Material para clima moderado y para clima severo. Para clima moderado es un material de PVC, pero que lleva menos dióxido de titanio. Es decir, es un material que yo puedo poner, o yo pondría, de Pirineos hacia arriba, porque igual hay menos radiación solar. Pero en España yo lo pondría siempre para clima severo. Es más, yo diría que se tendría que exigir, aunque lamentablemente no se exige hoy por hoy en España. Pero siempre recomendamos que el material sea para clima severo. Todos los perfiles de beca son para clima severo. Todas nuestras plantas, las 23 plantas de extrusión que tenemos, fabrican todas con perfil para clima severo. Luego la norma te dice también que tienes que indicar, o hay que ver, cómo está de plastificado tu material. Para ver cómo se plastifica, dentro de la formulación hay uno de los ingredientes, por decirlo de alguna manera, que es el carbonato cálcico. Se pone una pequeña cantidad. ¿Qué hace el carbonato cálcico? Va a encargarse de que ese perfil no sea traslúcido. Es decir, si yo hiciera un perfil de PVC sin carbonato cálcico y los pondría al sol, vería que me dejaría pasar la radiación solar. Quedaría como rosáceo. No sé si os habéis fijado alguna vez en persianas antiguas, que bajas la persiana y ves como rosa a través de la persiana. Pues eso es porque tienen poco carbonato cálcico. Entonces, lo que hay que hacer es aditivarle con un poquito de carbonato cálcico, pero sin pasarse. Es la parte más económica, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la formulación, pero no hay que pasarse. También, como es la más económica, hay algunos competidores que le meten ingentes cantidades de carbonato cálcico. El perfil lo va a recibir directamente. Pero luego la norma te va a decir, vale, me vas a hacer la prueba de impacto. Esa prueba de impacto consiste en que yo voy a meter unas probetas a 10 grados bajo cero durante 1 hora y media, voy a sacar esas probetas y voy a dejar caer una bola de acero desde 1 metro de altura que me va a impactar sobre el perfil que está congelado directamente. Esa bola de acero, si no me rompe los perfiles desde 1 metro de altura, el perfil sería clase 1. Nosotros vamos a la más estricta, vamos a la clase 2. La clase 2 te dice, en vez de 1 metro, déjala caer desde 1,5 metros de altura. Es decir, el impacto es sensiblemente superior. Pues nosotros clasificamos nuestros perfiles, todo lo que hacemos en Becaplas Ibérica es clase 2 al impacto. Es el máximo que te pide la norma. Y luego vamos al espesor. Todos sabemos que al final el coste de las cosas, pues bueno, va muy en la línea del material que tenga, de la aportación de material que tenga. Yo siempre suelo hacer un símil, hablando de perfiles de otros materiales, aluminio, por ejemplo, de hace muchos años, teníamos un trozo de 1 metro y pesaba. Hoy en día cortamos un trozo de ese metro y no pesa prácticamente nada. Es decir, se han reducido los espesores. Juan Carlos, me corrige si me equivoco. Se han corregido los espesores una barbaridad. Es decir, al final hay que intentar minimizar, porque cuanto más material ponga, más me va a costar fabricar. Entonces, en PVC también la norma te dice, vas a marcarme tu material con clase A, B o C. Voy desde la C. La C es si los perfiles exteriores, es decir, esto que tenemos aquí, estas caras exteriores tienen menos de 2,5 milímetros. Sería un perfil clase C. Si tienen entre 2,5 y 2,7, sería un perfil clase B. Y si tienen de 2,8
en adelante, automáticamente tu perfil sería un clase A directamente. Es decir, la norma te está diciendo que tu perfil es de lo mejor que hay en el mercado. Nosotros, nuestros perfiles son S2A, material para clima severo, 2 la prueba de impacto, que es la más estricta, y A en el espesor, al máximo. Creerme que en el mercado hay muchos fabricantes que van con clases B. Muchos fabricantes que todos conocemos y van con clases B. Para ello, nada mejor que hablar de AENOR. Todos nuestros perfiles están certificados por AENOR. Somos los únicos que tenemos en el mercado S2A certificado por AENOR. Importante. Porque además nos gusta decir que hacemos las cosas bien, pero nos gusta que alguien diga que las estamos haciendo bien. Y si nos certifica AENOR, pues bueno, para nosotros es garantía más que de sobra para decir que lo estamos haciendo bien. Os voy a marcar un poquito por encima cómo se marca, qué marca la norma. Por zona climática puede ser material para clima moderado o severo, lo que hemos dicho. Nosotros vamos al severo, a la clase S. Por impacto estamos en la clase 2. Por espesor de paredes estamos en la clase A, 2,8 milímetros. La norma te dice que tienes que hacer los ensayos en producción cada 4 horas. En beca los hacemos cada 2. Para nosotros la premisa principal es calidad y garantía. Nos gusta dormir tranquilos y que nuestros clientes también puedan dormir tranquilos con las ventanas fabricadas con estos perfiles. La norma te dice también que tienes que analizar simplemente el espesor de las paredes cuando tú estás haciendo el perfil de extrusión. Nosotros analizamos entre 15 y 25 cotas. Hay cotas de función, hay radios, hay un montón de cotas que nosotros lo que hacemos es analizar esos puntos de control, pero la norma no te dice que los tengas que analizar. Y luego en tolerancias más exigentes, pues bueno, te dice que tienes que, en altura puede ser más menos 0,5 y en profundidad más menos 0,3, pues nosotros vamos en altura a más menos 0,3 y en profundidad a más menos 0,2. Es decir, buscamos la excelencia. Bueno, no termina, que iba a hacer una pregunta, pero termina esta parte, te hago la pregunta. Perfecto. Ah, bueno, te la hago ahora, es que si no se nos va a olvidar. Estabas viendo el espesor de paredes, ¿Sí? ¿Te refieres al espesor de los tabiques? Las caras vistas. Estas paredes que tienes aquí exteriores, vale. Y el resto acompaña, lo que pasa es que cada una por norma tiene que tener unos espesores. Pero las más exigentes son las caras vistas, que son estas que tenemos aquí. Realmente la que tiene que sufrir tanto al interior como al exterior. Vale. Entonces, la norma te dice que si estas paredes tienen menos de 2,5 es un perfil clase C. Vale. Digamos que dentro de lo que es PVC estaría en el segmento más bajo. Si tienen entre 2,5 y 0,7 vale. Es un perfil clase B. ¿Tenéis alguno en mente? Acertáis, no os voy a decir nada más. Y si tiene entre 2,8 y tiene 3 milímetros, o 3,2, es un perfil clase A. Siempre estamos al máximo. Pensaba que se refería al espesor de los muros. No. Yo es que tenía esa duda, digo, no. Espesor de las paredes de PVC, de lo que es la perfilería de la ventana. Gracias. Ok. Gracias a ti, María. No. Voy a hablaros un poquito de Beka, como os comenté antes. Beka es una empresa internacional. Se fundó en 1969. Henrik Laumann era el dueño. Fue un visionario por aquel momento, cuando montó la empresa. Fue una empresa pequeñita, con 8 empleados. Y bueno, se montó la primera planta de extrusión en 1984 en España. Y después se han ido montando diferentes plantas. Ha tenido expansión por todo el mundo. Y hoy en día estamos presentes en los 4 continentes. Luego lo veis un poquito. A día de hoy procesamos más de 430.000 toneladas de perfil al año. Nuestra experiencia es de más de 50 años. Somos expertos en PVC, lo decíamos desde 1969, y nos dedicamos única y exclusivamente a la ventana de PVC. Sistemas de perfiles para ventanas y puertas en PVC. A día de hoy tenemos en torno a 6.700, somos en torno a 6.700 empleados. Creerme, me siento satisfecho y orgulloso de estar en esta empresa porque he ido conociendo la evolución. Yo soy parte del mobiliario de la empresa, por decirlo de alguna manera. He ido conociendo la evolución de esta empresa y, bueno, para mí es la empresa de mi vida. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo y me siento orgulloso de formar parte de este grupo y tener compañeras como Esther. Un pequeño grupo. Nuestro volumen de facturación son 1.500 millones anuales, es el volumen de facturación del grupo. Y en España estamos presentes en Burgos. ¿Por qué en Burgos? Porque Beka, cuando quería crecer, cuando empezó a expandirse, lo primero que hizo fue buscar una empresa que ya tuviera extrusión en España, que ya estuviera implantada en España. Ya había una pequeña empresita
con 22 clientes que ya fabricaban ventanas, sistemas súper diferentes a lo que tenemos hoy en día, lógicamente, pero era PVC de aquella época. Esa empresa ya tenía una cuenta de 22 clientes y para nosotros es un orgullo decir que la gran mayoría, ha habido empresas que no ha habido relevo generacional y se han ido. Lógicamente se han cerrado las empresas, pero la gran mayoría de esos clientes siguen trabajando a día de hoy con nosotros. Eso es importante. Aquí vemos un poquito lo que es la presencia, presentes en los 4 continentes. Veis que estamos en Europa, Norteamérica, Sudamérica. Tenemos plantas de extrusión. En Chile, por ejemplo, tenemos nuestra propia planta de extrusión. En Chile tenemos nuestra planta de extrusión, nuestros almacenes, y de ahí atendemos Chile, Argentina, México, Brasil. Exacto, Argentina. Lo conozco bien, porque además en su día nos tocó ir a montar alguna empresa. Y luego tenemos, pues bueno, ahí veis, 49 ubicaciones y lo que comentábamos, 6.700 elaboradores, trabajadores, casi todos de carácter técnico. Otra cosa importante para nosotros es, dentro de esa expansión de Beca en el mundo, lógicamente nos gusta adaptarnos a todas las normativas de calidad que hay en el mercado directamente. Entonces, tenemos todas estas marcas de calidad directamente. En España estamos con AENOR, por ejemplo, pero bueno, está RAL, está Como, hay Vinipo, en diferentes países. Nos adaptamos a toda la normativa, porque realmente el propio material que tenemos nos permite, no tenemos que hacer nada especial. La propia materia prima que tenemos nos permite cumplir con las exigencias normativas de cualquier país y estas son las marcas de calidad que nos van a certificar. Entramos en la parte de producto, si os parece, la parte más dinámica. Estos son los sistemas que tenemos, sistemas practicables, deslizantes, protección solar, etcétera. Voy a ir pasando rápido para no extenderme mucho tampoco. Vamos. Sistema Sobline 70 es un sistema de 70 milímetros, este que tenéis aquí, ¿vale? 70 milímetros, 5 cámaras. En esta ficha técnica, que luego os compartiremos también, está el tipo de acristalamiento. Este perfil, bueno, lo que primero, economía circular, se recicla 100%, lo que hemos comentado. A día de hoy estamos metiendo un 45% de material reciclado en el alma del perfil. Por normativa, tenemos que recuperar, hay que ser consecuentes. Para nosotros el tema del medio ambiente y nuestro compromiso con el medio ambiente está ante todo. Entonces, estamos por encima incluso de lo que marca la normativa. A día de hoy le estamos metiendo un 45% de material recuperado. El proceso de recuperación del material es costoso, cuesta casi más que la materia prima, pero somos consecuentes. El medio ambiente es lo primero y luego lo veremos también cómo tratamos el material y cuál es nuestro compromiso con la sociedad. Este sistema permite acristalamiento hasta 42 milímetros. Este es el mismo, ¿eh? Si me permites, lo paso yo por aquí, permitirme. Tiene diferente acabado, pero el sistema es el mismo. Permite acristalarlo hasta 42 milímetros, es decir, desde 24 hasta 42. Yo ahí podré poner la composición de vidrio que yo necesite directamente, ¿vale? Tiene juntas elásticas de PVC. Es un sistema doble junta. Doble junta quiere decir que tiene 2 anillos perimetrales de junta. Uno en la hoja, que es la que cierra contra el marco en el interior, que lo veréis aquí, que es este, y uno en la hoja, perdón, y otro en el marco. Es un sistema doble junta, porque tiene 2 juntas de cierre. Transmitancia, 1,3 vatios. Hay que tirar un poquito va con un clic. Lo que decíamos, transmitancia, que era la capacidad, una cosa es la transmitancia del PVC en masa y otra cosa es la transmitancia ya del sistema de perfiles directamente. Este sistema de perfiles, con todas las cámaras, las que tiene ahí, tiene una transmitancia de lo que es marco y hoja de 1,3 vatios. Lleva refuerzos de acero. Aquí sí me gustaría hacer una puntualización. Un perfil de PVC requiere un refuerzo de acero en el interior, es decir, al final el PVC es un material termoplástico con baja conductividad, pero necesita un perfil que le dé inercia directamente. Esa inercia se consigue con un refuerzo de acero. Hay otros sistemas en el mercado que meten fibras, por ejemplo. Desde Beca no vamos a trabajar, a día de hoy no contemplamos para nada la fibra, porque hay que pensar que ese material se tiene que recuperar en el futuro. Entonces, nosotros siendo consecuentes con ello, no utilizamos fibra, aparte de que el refuerzo da un comportamiento estructural mucho mayor que el que puede dar cualquier fibra. Entonces, para nosotros siempre utilizamos perfiles de refuerzo en nuestros perfiles de PVC. Correcto, el refuerzo, exacto, el refuerzo, este es de 70 también además. Sí, ¿no? Sí. Se ve muy bien.
Correcto. Este es el refuerzo, un refuerzo de acero cerrado. Y en la hoja. Y en la hoja viene en forma de J para que cuando yo mecanice la manilla no tenga que romper el refuerzo. Hay otros sistemas que vienen con mismos refuerzos en marcos y en hojas. Pero hay que andar rompiendo el refuerzo. Entonces le rompemos la inercia. Perdón. Correcto, sí. Somos extrusores de perfiles de PVC, sí, correcto. Sí, perdón. Mi consulta es si a la hora de comprar estos perfiles o a través de la empresa que va a colocar, si eso viene con algún sello en donde diga si es clase A, B, como una... Nosotros, lógicamente, Digamos que lo que yo estoy comprando sea... estamos certificados por AENOR, entonces nosotros estamos obligados a tener que marcar todos nuestros perfiles y poner S2A directamente cada metro de perfil, lo pone. Entonces, Fabricamos, uno no porque puede lo ponemos verificar. debajo de las gomas para que no se vea, porque claro, si yo, antes lo que hacíamos, perdóname, era marcar aquí, trazábamos aquí. Problema, esta ventana cuando está instalada yo ya no tengo acceso a la trazabilidad. ¿Qué hemos hecho ahora? Marcamos, queda muy fea una ventana que se vea toda la trazabilidad escrita aquí, no queremos que eso se vea. Entonces lo que hacemos es debajo de donde va la goma, le metemos la trazabilidad. Esa trazabilidad, si algún día esa ventana da un problema, se retira esa goma, la vemos y ahí actuamos directamente. Y luego le ponemos una junta de reposición directamente. Pero todos los perfiles tienen que ir con esa trazabilidad. Trazabilidad de extrusión, trazabilidad de laminado. Cualquier operación que nosotros hagamos en nuestra empresa lleva su trazabilidad por norma. Aparte que tenemos todo un registro completo, te diría que de los últimos 30 años. De todo. Ahí. Lo decía que en la página de AENOR, quien nos certifica, viene publicado cada elemento con su registro publicado. De todos los materiales, correcto. Sí, tienen Correcto. el acceso. En la ficha técnica las tenéis dentro de ese librito y aparte tenéis fichas técnicas de todos nuestros sistemas. Pero para mayor garantía, como bien dice Esther, uno de los asistentes online estaba hablando del tema de la trazabilidad, ¿no? Como, sobre todo, tú eres de Uruguay, ¿verdad? Paraguay, perdón, disculpa. Si tú ahora mismo llevas una vivienda, ¿no? ¿Cómo puedes saber si esa ventana es...? Mi consulta era porque nosotros usamos más el aluminio y generalmente siempre la colocación la hacíamos a través de un colocador de una empresa y muchas veces no es que teníamos esa comunicación directa con el proveedor. Entonces, si bien yo puedo entrar a una página y ver toda la ficha técnica, igual uno como que tiene que tener una manera de que lo que me llega en la obra, lo que me están colocando, sea lo que yo pedí o que sea. Entonces, te entiendo perfectamente. Para ese caso. Mira, solamente eso. Hay hoy en día es necesario que cuando te entregan no el presupuesto, la factura de la carpintería, te entreguen las fichas del marcado CE de la carpintería que tú has comprado. Entonces, en esas fichas ya te vienen todos los valores que dan esas ventanas, ventana por ventana directamente. Simplemente es pedir las fichas de marcado CE que son de obligado cumplimiento desde el 2009. Esas fichas te van a dar todos los datos, toda la trazabilidad de esa ventana que tú estás comprando directamente. Bueno, nosotros ten en cuenta que estamos dando valores, pero son valores genéricos, es decir, te estamos dando la transmitancia, pero tú quieres saber la transmitancia que te da esa ventana con esas dimensiones, esa tipología, ese tipo de vidrio, todo ese conjunto de características que tú le estás metiendo a la ventana, quieres que te lo digan. Pues la ficha del marcado CE te va a dar toda esa trazabilidad de esa ventana que tú estás comprando. Y cómo está considerada energéticamente, cuál es la etiqueta energética de esa ventana. Importante. ¿Resuelto? Perfecto, gracias, muchas gracias. Además, muy interesante la pregunta. Continuamos, clase A, o sea, lo que habíamos comentado antes, colores y acabados. Luego hablaremos un poquito de los colores. Clase S, material para clima severo. Estoy explicando esta primera, el resto pasaré un poquito por encima, porque todas van a ir en la misma línea y los datos que os van a dar. Luego las veis ya más detenidamente, porque si no alargaríamos mucho la presentación. Y lo que decíamos, apertura practicable. Voy a pasar para adelante, ahí lo veis. Directamente, aquí tenéis. Te iba a preguntar yo, ¿lo de 70 significa algo? Sí, 70 es esta profundidad que tenemos aquí. Es decir, al final la carpintería tiene que tener una profundidad. Esa profundidad nosotros tenemos diferentes sistemas. Al marcarte 70, pues te estoy diciendo que es una carpintería que te puede entrar en una renovación, por ejemplo. Nosotros tenemos diferentes sistemas, ahora lo iréis viendo. Al final se trata de tener producto para las necesidades de nuestro mercado. Pero claro, hay productos que van más enfocados a obra nueva
y otros que van más enfocados a obra nueva o son polivalentes, por decirlo de alguna manera. El 70 te podría valer para obra nueva y para renovación, porque al final, en Madrid, corregidme si me equivoco, la sección que podemos manejar normalmente en renovación es de unos 100 milímetros, 10 centímetros. Y ahí tendríamos que meter lo que es la sección del marco más la guía de persiana, porque aquí ponemos mucha persiana también. Entonces, si son 70 con una guía de 30, de 28, que es la nuestra, estaremos en una sección constructiva de 98 milímetros. Me valdría para la gran mayoría de viviendas que hay que rehabilitar en Madrid directamente. Luego tenemos otros sistemas que son más eficientes, pero tienen más sección. Los iremos viendo ahora. Ahí tenéis los datos de transmitancia de uno a otro. El tema que comentábamos, la contaminación acústica en Madrid es importante. Hay que pensar en que una ventana tiene que ser muy buen aislante, no solo térmico, sino acústico, directamente. Nosotros en este sistema de 70 milímetros, con un 416-4, sin entrar en vidrios diferentes que se van a comportar mejor acústicamente, con un 416-4 yo voy a conseguir 34 decibelios de atenuación. Si me voy a otro tipo de vidrios, un 6+6, cámara 16, 4+4, o me voy a vidrios con tratamientos acústicos, podré llegar a atenuaciones acústicas de 48 decibelios. Solo os pongo un ejemplo. El saltar un decibelio, el mejorar un decibelio, la percepción acústica es el doble. Es decir, si yo paso de 34 a 35, la percepción acústica ya es el doble. Fijaros, de pasar de 34 a 48. ¿Dónde estoy? PVC se comporta, luego veremos un vídeo también de Juan Carlos al respecto, que es un vídeo, un vídeo espectacular. Aperturas, prácticamente nos da para abrir, para hacer todo el 95% de las aperturas que se necesitan. Directamente vemos una sección del perfil. Sobline 76, vamos mejorando. Es decir, tenemos el sistema 70, para nuestro mercado es un sistema más que válido, pero bueno, ya empezamos a hablar de sistemas cada vez más eficientes. El código técnico cada vez es más exigente también, pues ya tenemos que empezar a pensar en ese tipo de sistemas más exigentes. Tenemos el sistema de 76. La ficha que comentábamos anteriormente, no voy a entrar en detalles para no alargarnos mucho. Aquí tenemos la ficha, aislamiento térmico, acústico, fijaros la atenuación acústica, las posibilidades de aperturas, y este sistema lo tenemos con triple junta, es decir, el marco lleva una junta adicional, que la tenemos aquí, si os queréis fijar, esta que tenemos aquí, por lo tanto tengo junta perimetral interior en la hoja, junta perimetral exterior en el marco y una junta central. Esta junta central me va a ayudar a mejorar térmica y acústicamente y va a proteger esta parte del galce, me va a hacer dos zonas directamente. Una zona que sería la de ventilación, la de mecanizados para desaguar, por ejemplo, pero me va a independizar la zona interior de la vivienda. Este sistema tiene 1,1. Acordaros que el otro sistema, el de 70, tenía 1,3. Aumentamos 6 milímetros y consigo bajar 2 décimas la transmitancia. Ya tengo una transmitancia de 1,1 vatio. Sí, voy a conseguir, lo que os he dado es la transmitancia del perfil, marco y hoja. Luego vamos a conseguir metiéndoles dobles o triples acristalamientos. Fijaros, ahí tenemos un 4, 12, 4, 12, 4. Ese es un triple acristalamiento. Con una U sub G, que es la transmitancia del vidrio de 0,9. Consigo 1,2. Pero si me voy a un vidrio aumentándole las cámaras, es decir, mismo vidrio, aumento cámaras, le meto un bajo emisivo. Al final un bajo emisivo es una lámina metálica que va metida dentro del vidrio, o sea, en la cara interior del doble acristalamiento directamente. Esa lámina metálica va a impedir que yo tenga pérdidas de calor en la vivienda. Entonces, con ese tipo de vidrio y gas argón, puedo llegar a atenuaciones, o sea, a transmitancias de 0,9 vatios. Aquí ya empezamos a hablar de ventanas que pueden cumplir con el criterio Passive. Todos conocemos lo que es Passive House directamente. Bueno, pues es un movimiento que está funcionando bastante en España y nosotros tenemos este sistema certificado por ellos directamente. Es decir, si hay una obra en la cual se quiera cumplir con certificación Passive, se puede utilizar este sistema sin tener que justificar nada porque ya está justificado ante la plataforma PEP de Passive House. ¿Vale? Ahí ya tendríamos 1 vatio de transmitancia y ese certificado que lo tenemos en nuestra web y podéis entrar en la plataforma PEP donde están todos los sistemas certificados. Vamos a otro sistema, practicable también, 82 milímetros. Metemos un poquito más de sección, 82 milímetros. Hablamos de 7 cámaras en marco, 6 en hoja directamente. Lo que comentábamos también, los valores que conseguimos. Fijaros en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua, resistencia al viento.
Y aquí tenemos un poquito cómo se comporta la ventana. Un ensayo que tenemos de una ventana que nos da una transmitancia de 0,8 vatios. Este sistema también está certificado Passivhaus House. De este nos hemos traído muestra, tenemos de 70 y de 76, pero no hay de 82. Hoy en día para nosotros el 70 es el sistema que tenemos para nuestro mercado y 76 es el sistema de futuro. 82 es un sistema que está muy bien, pero va más hacia la obra nueva. El 76 es casi polivalente, al igual que el 70. Me va a permitir hacer tanto renovación como obra nueva. Y además con unos valores estacionales importantes. El 82 ya por la sección del perfil ya va más hacia obra nueva directamente. Cambia lo que es al final el peso de más que tiene la perfilería por metro, lógicamente. El resto, el refuerzo de todos es el mismo. Sí, le vas a meter más vidrio. En 70 podemos acristalar hasta 42, en 76 podemos acristalar hasta 48 y en 82 podríamos acristalar hasta 54 milímetros. Y dentro de eso pondríamos la composición de vidrio que nosotros precisemos, la que nosotros queramos. ¿Qué es lo que marca la diferencia a la hora de elegir un perfil u otro? Uh-huh. Que, bueno, suponiendo que es obra nueva y no tienes la restricción del tabique del muro. Porque, claro, el acristalamiento es importante, pero cada vez se pueden conseguir más aislamientos con distintos tipos de vidrio, con gases nobles o con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, ¿es lo que marca o el perfil aporta? El perfil aporta en el conjunto. Ten en cuenta que tiene más peso que el vidrio. Correcto. ¿Cuál es el criterio? No, superficie acristalada hay mucha en una ventana. El perfil puede estar en torno a un 25 o 30% de lo que es la ventana completa, puede estar en torno a eso, más o menos 25, 30%, más o menos. El resto es vidrio directamente y todo va en el conjunto. Es decir, si yo tengo un buen perfil, podré, para llegar a un valor que me marque el código técnico, porque hoy en día al final el que marca la pauta es el código técnico con sus exigencias, para llegar a ese valor que me marca el código técnico, si yo pongo un buen perfil, podré poner un vidrio más sencillo para ir cumpliendo. Ahora, si yo tengo un perfil que tiene mayor transmitancia, es decir, tiene un valor alto de transmitancia, tendré que poner un buen vidrio para suplir las deficiencias que tengo en el perfil. Hay que buscar el conjunto directamente, tanto en perfil como en vidrio. Gracias. Y en cajón, no nos equivoquemos también, que es importante. Perdón. Dime, ¿Y el argón cómo funciona exactamente? El gas argón se inyecta en la ventana, ¿no? El gas argón va en el vidrio, va dentro del vidrio, en la cámara del vidrio. En las cámaras. En la cámara, efectivamente. Lo que se hace es el doble acristalamiento y luego lo que se le hace es meterle el gas argón dentro de lo que es la cámara del vidrio. Problema es cuánto nos dura ese gas argón, nadie lo sabe. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Está permanentemente ahí o va desapareciendo? Yo entiendo que con el tiempo se disiparía. Pero yo no tengo datos claros de cómo funciona. Sé que se comporta mejor, nos va a ayudar, pero lógicamente es un gas, es volátil directamente. Claro. Entonces al final pues habrá que ver cómo se comporta dentro de la cámara. Pues este es el sistema de 82. Lo mismo, le tenemos certificado Passive House también. O sea, tenemos 70, obra nueva, renovación, 76, obra nueva, renovación y además certificado Passive House. Y 82, obra nueva. Básicamente se podría meter en renovación, pero bueno, ya dada la sección que tiene es difícil poder encajarlo en una renovación. Aluconnect, siendo conscientes de que hay gustos, hay a quien le gusta la estética del aluminio, ¿por qué no decirlo? El aluminio es más estético en muchos casos, al final va con secciones pues eso, más bonitas. Beka ha desarrollado el sistema Aluconnect. El sistema Aluconnect es una ventana de PVC con la estética del aluminio directamente. Tiene las ventajas de que se fabrica igual que una ventana de PVC, va termosoldado igual que una ventana de PVC, pero las caras vistas, es decir, la estética que tiene tanto por el interior como por el exterior, es el de una ventana de aluminio directamente. Lógicamente, al llevar un mix de aluminio y PVC, bueno, el precio es otro directamente. Pero bueno, el sistema está para el cliente que lo quiera. Ahí tenemos un poquito también lo que es la ficha técnica. Fijaros en los detalles, al final lo que decíamos es todo PVC menos las dos caras vistas directamente. Nosotros esto lo montamos directamente, lo extruimos en Alemania y suministramos la barra terminada al cliente. Es decir, ya la barra te viene ya con el acabado, el cliente solo tiene que cortar, fabricar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace falta maquinaria especial para poder hacerlo. Ese es el Aluconnect, es un sistema practicable. Solo es practicable. Sí, ¿no? correcto. Ahora vamos a las correderas.
Ya hemos ocupado todo lo que era la parte de practicables. Ahora vamos a la parte de ventanas correderas. España es un país de correderas. Si vamos a la zona del Mediterráneo, no hay nada más que ventanas correderas por todos los lados. ¿Es así? Entonces, bueno, siendo conscientes de ello, en Beca lo que hemos hecho ha sido trabajar y sobremanera estos sistemas. Tenemos el sistema Ecosol, este sistema que ha traído además una muestra aquí Juan Carlos que está perfecta. Es un sistema de 70 milímetros, corredera en línea. Podemos hacerlo 2, 3, 4 hojas, con 2 carriles o con 3 carriles. Una corredera, pues es difícil llegar a tener los valores que tenemos en una practicable. Es decir, al final una practicable cierra por presión de juntas. Es una buena ventana. Esta es una buena ventana, pero el cierre que tiene es por burletes, como una corredera convencional. Es decir, al final es un cepillo que va rozando en el marco directamente y es el que va a dar el cierre. Pese a ser un elemento deslizante de una corredera, los valores que tiene son muy buenos. Es decir, da mejor valor que cualquier ventana practicable directamente. En transmitancia estaríamos hablando de 2,3 vatios aproximadamente. Que si le meto un buen vidrio, podría bajar de los 2,3 tranquilamente. Ahí tenemos valores. Atenuación acústica, 30 decibelios, -1, -2 son los factores de corrección al tráfico directamente y al ruido rosa directamente. Pero vamos, 30 decibelios. Y lo que decíamos, 2,3 de transmitancia. Este sistema me va a permitir hacer elementos combinados. Yo voy a hacer una galería, por ejemplo, y la voy a hacer con 70, con elementos practicables. Quiero que lleve elementos deslizantes también para poder entrar y salir. Pues si al final estoy fabricando una ventana con 70 y eso tiene 70, yo voy a poder unir los dos sistemas sin ningún problema, sin tener diferencias de espesores ni por el interior ni por el exterior. Lo que os decía también antes, posibilidad de 2 y 3 carriles y posibilidad de cota cero, sobre todo para salir de esa terraza, siempre y cuando tendré que canalizar luego para que evacúe el agua, directamente el agua que pueda entrar, que me pueda salir. Pero tenemos la posibilidad con soleras de hacer cota cero también. Ahí vemos un poquito el sistema. Y vamos a hablar ya de elementos eficientes. La Ecosol lo es, no lo pongo en duda. Con la Ecosol vamos a poder hacer ventanas y puertas de 2 hojas de 3.500 por 2.400. Ya me da para una salida a terraza interesante. Ya me gustaría tener una terracita a mí donde poder poner ese elemento, lo primero. Pero bueno, 3.500 por 2.400 ya es un elemento de grandes dimensiones. Vamos a hablar de la Hi-Five. La Hi-Five es un sistema deslizante, lo hemos desarrollado recientemente, y tiene 2 hojas móviles, pero 2 hojas móviles que se proyectan. No sé si conocéis las puertas paralelas, que tiras de ella, la puerta viene hacia ti invadiendo un espacio importante y corre. Como las puertas de la Renault Traffic, estas furgonetas que había hace unos años, que vienen hacia ti y corren. Pues bueno, esto es, digamos que, la sucesión o el relevo generacional a ese tipo de elementos. Esto lo que tiene son 2 hojas móviles que proyectan una desde el exterior hacia el interior y otra desde el interior hacia el exterior. Es decir, cuando yo acciono la manilla, la hoja viene para mí 4 milímetros, se separa del marco, queda completamente libre y desliza como la seda. Y lo hacen las 2 hojas. Es el único elemento de este tipo que hay en el mercado que tiene 2 hojas móviles. Transmitancia, 1,3. Ahí pone 1,1, es 1,3, porque esa es la transmitancia del vidrio. La transmitancia del UW es de 1,3. ¿Vale? Perdonadme que es una rata mía. Directamente. Tiene que tener, la transmitancia es 1,3. Y mide 108 milímetros. Tiene muy poca sección. Eso es importante también para ser una corredera. Ahí vemos las dimensiones, 3.200 por 2.400. También me da para hacer un elemento, una salida a una terraza interesante. La ficha, como comentábamos antes, Becaslight Hi-Five. Y vamos a otro sistema. Con esta podríamos fabricar 3.200 por 2.400. Con esta vamos a poder fabricar puertas correderas de 4.200 por 2.500. Ya estamos hablando de elementos interesantes. Elementos para deslizantes de gran formato y que cierran por presión de juntas. Tiene 3 juntas, es decir, no es una corredera al uso que cierra por burletes, sino que es una corredera que cierra por presión de juntas. Ahí tenéis los datos, 150 milímetros, y esta se utiliza para hacer una corredera, es decir, una hoja corredera, y en la otra parte, en vez de hacer otra hoja corredera, lo que hago es un elemento fijo directamente. Es un monorail, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la Becamove 76. Es la última novedad que presentamos en la última feria, Beteco.
y es una maravilla de elemento. La verdad que tiene unas posibilidades espectaculares. Cierre perimetral, es decir, cierra en todo el contorno, al igual que la que os comenté antes también, la Becaslide Hi-Fi, tienes cierre perimetral entre las dos hojas, es decir, la parte central del elemento, que no os lo he comentado antes y aprovecho para deciroslo ahora, en la Becaslide Hi-Fi mide 58 milímetros. Directamente. Y tiene cierre perimetral. Y ya vamos a elementos de gran formato. La reina, la elevadora. Con esto vamos a poder hacer puertas de hasta 6,5 metros. Ya nos da para hacer una salida. Si antes me gustaría tener una de las otras, ahora esta me gustaría más todavía. Pero bueno, no, son 6 metros en dos hojas directamente. O sea, me va a permitir hacer elementos de grandes dimensiones, de gran formato, 6 metros por 2,70 en blanco y 2,50 de altura en color. Tenemos tres variables. Una que es la Becamotion Max, que es la que veis ahí arriba, que tiene dos hojas iguales. Voy a pasar para que lo veáis ahí. Ahí la tenéis. La primera, Becamotion 82, dos hojas y las dos hojas móviles. Es decir, yo voy a poder abrir izquierda o derecha, la que yo quiera. Puedo fabricar 2, 3, 4 hojas, las que yo quiera, dentro de lo que es la medida que yo necesite. Luego tenemos la Becamotion Max. Becamotion Max es, voy a hacer una hoja móvil y una parte fija. En esa parte fija, en vez de ponerle una hoja fija, lo que hago es poner un perfil diferente y le doy más protagonismo al vidrio. Es decir, aquí somos muy dados a hacer puertas elevadoras simétricas, al centro y dos hojas iguales, por ejemplo. En otros países lo que hacen es, le dan a la hoja el protagonismo que tiene que tener, lo que yo necesito. ¿Por qué tengo que hacer una hoja de 3 metros? Igual necesito hacerla de 1,50 o de 2. Y le doy mucho más protagonismo a la parte del vidrio directamente. Pues con este sistema podríamos hacer una Becamotion más dándole 8 centímetros más de altura y 13 en anchura directamente. Luego tenemos la Becamotion Vista, que es para darle todavía más protagonismo a la parte del vidrio. La Becamotion Vista tiene una ventaja y es lo que es enormemente problemático y genera mucha dificultad es acristalar este tipo de elementos. Es decir, estoy en una vivienda o estoy en un ático y quiero poner un tipo de puerta como esta y tengo que subir los cristales y meterlos. O sea, una cosa es subirlo, que lo puedo subir con una grúa, con cualquier elemento de elevación, pero otro problema es cómo lo meto dentro de la vivienda para después plantarlo dentro de lo que es la hoja. Entonces, este sistema, la Max, tiene la ventaja de que se acristala desde el exterior, es decir, planteo el vidrio y lo meto desde el exterior, le meto los punquillos. Es igual que lo que se hace con los vidrios de seguridad en los bancos. En los bancos no se acristala desde dentro, se acristala desde fuera. Entonces, pues esto lleva lo mismo, sabiendo que son vidrios enormemente pesados, porque además tienen que ser vidrios laminares. Tienen que llevar, lógicamente, un butiral en el centro, porque si se rompe un vidrio de esos no se puede romper y que le caiga a una persona. Entonces tiene que ser un vidrio laminar. Como es el vidrio laminar interior y exterior, y en estas dimensiones el mínimo espesor normalmente son 8 milímetros, pues son 2 lunas de 4 con el butiral, estamos hablando de 8, 16 milímetros por 2,5 kilos que pesa el milímetro, son vidrios muy, muy pesados. Voy para adelante ya, ya vamos. Siguiente, otro tema importante, cajones de persiana. Estamos hablando de perfiles buenos para hacer ventanas, de hacer una buena ventana. Pero en muchos casos el cajón de la persiana no acompaña a la ventana. Estamos poniendo una buena ventana, pero un cajón de persiana deficiente, entre comillas. Básico, perfecto. Beca, siendo conscientes de esa problemática, hemos desarrollado dos tipos de cajón. Cajón Beca, fabricado con el mismo perfil, los mismos acabados, con todo, con la misma materia prima que utilizamos para nuestros perfiles. Tenemos el Eurostar, fijaros, atenuaciones acústicas y transmitancias, 0,87 vatios. Hablábamos de un perfil DA, 1,3, ¿tienes frío? Quitamos un poquito si quieres, 1,3 vatios de transmitancia. Y aquí estamos hablando de cajones de persiana que tienen 0,87, 0,75. Ya estamos hablando de elementos serios dentro de lo que es el ahorro energético. Este es el Eurostar. Tenemos también el Becavarian. Becavarian es un cajón europeo de altas prestaciones también. Este tiene la posibilidad de incorporar una mosquitera dentro del propio cajón también. Es un cajón propio de Beca. Ahí tenéis los valores, 0,74, 0,72 y podemos llegar a atenuaciones acústicas de 37, 39 decibelios. ¿Vale? Ahí tenéis la ficha, también os la compartiremos.
Y elementos singulares. Hay que tener todo de todo. Esto es un elemento, son elementos que, bueno, no se suelen fabricar mucho. Tienen un mercado muy residual, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros desde Beca, siendo conscientes que necesitamos dar soluciones a nuestros clientes, los tenemos. Tenemos la mallorquina, tanto con lama fija como con lama orientable. Es decir, al final son elementos, no en todos los sitios se puede poner persiana. Hay entornos, por ejemplo, que la propia normativa te dice que tienes que ir a mallorquinas. Pues bueno, nosotros tenemos las mallorquinas también, tanto con lama fija como con lama orientable. Tenemos también la contraventana interior, importante. Es un elemento que me va a generar, pues eso, esa oscuridad en el interior para entornos rurales. Hay a quien le gusta esto, hay casas rústicas que nos piden este tipo de cerramiento. Pues lo tenemos también para alojarlo en la carpintería. Ahí lo tenéis. Y vamos a dar un repaso rápido. Practicables, ahí tenéis 4 sistemas, 70, 76, 82 y Aluconnect. Yo creo que tenemos un portfolio importante para cubrir las diferentes soluciones. Deslizantes, Ecosol, Beca Slide, High5, Beca Move 76 y 82. Ahí vais teniendo los datos de cada uno de ellos. Y luego dentro de protección solar, Beca Variant, Eurostar y Beca San 52. Entiendo que las persianas también, lo que es luego la persiana también es de PVC, claro. No, la lama es de aluminio. Ah, la persiana es Nosotros, de el grupo Beca tiene extrusión de lama de PVC también. El problema es, nosotros tiramos mucho de color y cuando vas a colores, al final tenemos que ir a lamas de aluminio directamente. Al final, la lama, aparte de ser una barrera, es un elemento decorativo. Claro. Y en PVC, si tuviéramos que foliar, igual que foliamos los perfiles, laminar los perfiles, la lama sería enormemente cara. Entonces, la lama al final lo que llevan es una serigrafía directamente. Entonces, se utilizan lamas de aluminio, las que le llaman térmicas, por decirlo, aunque es compatible con cualquier tipo de lama. Lama de extrusión, con cualquier tipo de lama de aluminio. Al final, nosotros lo que suministramos es todos los componentes para fabricar el cajón de persiana y luego nuestro cliente lo que va a meter es una lama de color que la que le pida al cliente o la que se adapte al color que está pidiendo de la carpintería. Diferenciación por color. Nosotros, sí, vamos a pasar esto. Sí. El grupo Beca tiene diferentes tipos de acabados, es decir, hay acabados convencionales que son los folios de mercado que todos conocemos, roble dorado, nogal, el bronce, plata, son folios de mercado. Pero siendo conscientes también de que de alguna manera lo que necesitamos o lo que necesitan nuestros clientes también es diferenciarse o necesitamos dar soluciones de mercado, lo que ha hecho el grupo Beca ha sido invertir en esta nueva tecnología. La nueva tecnología es dentro de esas cartas de colores que tenéis, los primeros colores que tenéis que son unos colores lisos, son los Fine Structure que tenéis ahí. Son colores desarrollados por el grupo Beca. Al principio de la carta, donde lo tienes ahí, al principio. Los primeros colores que tienes ahí, que son estos que tienes ahí. Son unos colores como texturizados, rugosos. Exacto. Eso es el Fine Structure directamente. Es un tipo de color, pues bueno, veis que son colores muy novedosos, negro, gris antacita, que es el 7016, el pizarra, el gris cuarzo, gris basalto, o sea, son colores muy de obra nueva, de los que se ponen hoy en día, están muy de moda para obra nueva, vivienda unifamiliar, edificios hoy en día, se ponen este tipo de colores. Luego también hemos desarrollado el Beca Spectral. Beca Spectral es lo mismo, son colores desarrollados por el grupo Beca, que tiene un acabado diferenciador, es un acabado sedoso, aterciopelado. Si os fijáis, dentro de estas muestras que tenéis por aquí, estas muestras no dejan huella y tiene un tacto totalmente diferente. Es un color que cautiva. La verdad que a mí estos colores me encantan, porque yo tengo muy claro además que en una casa las decisiones yo no las tomo. En la mía yo por lo menos no, lo tengo muy claro. Entonces yo entiendo que la ventana tiene que ser buena y bonita. Otro tema que no hemos comentado y os lo traslado es que nosotros trabajamos con diferentes texturas, es decir, diferentes texturas, diferentes acabados. Tenemos perfiles blancos para todo lo que son ventanas blancas. Perfil blanco cuando la ventana va de un color por el exterior o por el interior. La ventana va a seguir siendo blanca. Luego voy a tener una base marrón o gris o color caramel también, porque entendemos que lo que tenemos que hacer es que esa ventana sea lo más estética posible. Y las juntas, también, cuando vamos a un color roble dorado, no tengo ninguna muestra aquí para enseñaros, viene con juntas en color, sí, lo que pasa es que está como esto, viene con gomas negras. Normalmente le ponemos unas juntas de color caramel, que son mucho más bonitas. Sí, correcto, son mucho más estéticas. Entonces, bueno, simplemente es
entendemos que al final la ventana tiene que ser atractiva, aunque luego la tengamos tras una cortina, pero esa ventana tiene que ser bonita y que me sienta orgulloso de haber puesto ese tipo de elemento en mi casa. Pasamos, ahí tenéis la otra carta de colores, ahí tenéis los colores que tenemos, los que acompañan a los Fine Structure, ya el Beca Spectral. Todo esto lo tenemos siempre a una y a dos caras. Es decir, el cliente va a decir cómo quiere hacer la ventana o si la quiere en dos colores como tiene aquí, por ejemplo. Al final eso es fabricar el material a la carta. Tenemos que tener soluciones. ¿Y el color va a influir también en la conservación del material y el mantenimiento? No. O sea, hay colores No. que son más delicados que... No, al final los folios damos la misma garantía para el blanco que para el color, 10 años. vale, o sea que... Somos conscientes de que tenemos los mejores acabados y los mejores materiales directamente. No hay ningún problema. Siguiente, vamos a innovación. Otro de los temas importantes, porque al final tenemos que pensar que tenemos buen producto, pero hay que darle una vuelta. Estamos hablando de diferenciación, hablamos de domótica, hablamos de innovación. Bueno, pues dentro del grupo Beca hemos desarrollado una herramienta que se llama Window Imagine. Es una herramienta de realidad virtual o aumentada que me va a permitir con una aplicación de teléfono directamente posicionarme en una ventana y decir, la quiero cambiar esta ventana, quiero hacerla tal, o poner una ventana en un hueco donde no lo hay y empezar a cambiar y a interactuar dentro de una ventana. Correcto. Coméntalo. Por favor. Decir que la herramienta es para profesionales, Sí. que aquí pues estamos formándonos para eso, ¿no? Y que sepáis que trabajamos con ese tipo de herramientas. Se puede pedir una licencia, tiene un coste, pero merece la pena, ya os lo digo. Sí. ¿Vamos al medio ambiente? Vale, para finalizar, os comento un poquito el tema de nuestro compromiso con el medio ambiente. Para nosotros lo que es importante es la sostenibilidad, la economía circular. Somos pioneros en reciclaje desde 1993. Fijaros a dónde me estoy yendo. 1993, el dueño, Enric Laumann, el dueño de Beca, ya era consciente de que el PVC y todos los materiales plásticos tendrían un problema a futuro. Entonces, a partir de ahí dijo, señores, se reunió con los principales fabricantes que había en Alemania, de otras marcas, y le dijo, señores, tenemos que hacer una inversión, tenemos que empezar a pensar en recuperar el material, porque esto hoy no lo tenemos, pero mañana nos va a venir y tenemos que estar preparados. La inversión para esto son 60 millones de marcos por aquel entonces. Se quedó solo en la mesa. Se levantaron todos, dijeron, el día que venga, cuando venga ese toro lo toreamos, pero de momento no. Pues se quedó solo y dijo, bueno, perfecto, asumo. Y lo montó él directamente. Acometió la inversión y montó la primera planta de reciclaje. A día de hoy tenemos 3, como os he comentado directamente. Para nosotros lo que es importante es cerrar el ciclo de vida de la ventana. Entonces trabajamos de la cuna hasta el final de la ventana y la volvemos a recuperar. Y como os decía antes, el PVC tiene la ventaja de que se puede reciclar hasta 7 veces sin perder propiedades, lo cual, si hablamos de que el ciclo de vida de una ventana de PVC puede estar en torno a 50 años, si yo eso lo retornara 7 veces a su situación original, estaríamos hablando de 350 años ciclo de vida de una ventana de PVC. Eso es responsabilidad con el medio ambiente y con el mundo. ¿Cómo se recicla? ¿Se la retiran los distribuidores de las ventanas? Nosotros ¿O el reciclamos. instalador la retira? Correcto. El grupo Beca lo que hace es, en otros países donde la ventana es más madura, por decirlo de alguna manera, que ya se están retirando ventanas antiguas, recupera esa ventana, se lleva a las plantas de reciclaje, se tritura totalmente. Hay vídeos nuestros además en internet de cómo se hace el reciclaje, se tritura completamente y luego simplemente por sopladores, va pasando por una serie de procesos y por sopladores y por densidades de materiales, ellos solo se van separando. Y separamos lo que es las juntas de PVC, lo que es el perfil de PVC, lo que son los refuerzos, atolo férreo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso el proceso lo tenemos y somos los únicos que tenemos ese tipo de tecnología, reciclaje integral de ventana. Estamos en Green Building Council y en Vinyl Plus también. Desde 1993 hemos reciclado más de 25 millones de ventanas. Perdóname. ¿Se puede emplear, se puede construir un nuevo perfil a partir del 100% de PVC reciclado o tiene que haber un porcentaje de nuevo? Por normativa, a día de hoy, no, directamente. Nosotros lo que estamos haciendo es meterlo dentro del alma del perfil.
Ujú. El proceso, yo te diría que se podría llegar a hacer. Es decir, nosotros cuando este perfil o cualquier perfil blanco, tú lo vas a ver y no vas a notar que tiene perfil recuperado, porque lo que hacemos además es utilizar el mismo color. Es decir, no hay otros materiales de otros fabricantes que lo que hacen es meter un gris oscuro y se ve perfectamente la parte que tienen recuperada. Nuestro material siempre es de primera directamente y lo vas a ver totalmente blanco, no lo vas a ver recuperado. Pero se podría llegar a poner. Claro, pero me sorprende que sea por normativa, no por circunstancias técnicas, ¿no? Por normativa, lo que te pide la Pueda ser normativa, 100% de PVC reciclado. sí, lo que pasa es que a día de hoy todavía no se está pidiendo eso, se está pidiendo un 30, creo que es ahora mismo, nosotros estamos en un 45 y seguiremos aumentando directamente, ¿vale? Pero nosotros a día de hoy, por estética, lo que estamos poniéndole es material virgen en lo que son las caras vistas y en el alma del perfil, que es donde no se va a ver directamente por si hubiera cualquier impureza o lo que fuera, que podría verla directamente. Lo que hacemos es meter en material recuperado. Pero filtramos siempre nuestra materia prima, el material recuperado, lo filtramos siempre. Pregunto si la recuperación es siempre de perfil. Como hay tanto PVC, la recuperación siempre es de perfil. No, el perfil, o sea, al final lo que hacemos es recuperar material de PVC para ventanas. Lo que no hacemos es recuperar cualquier material de PVC, no, porque no sabemos primero qué es lo que tiene dentro de la composición. Nosotros lo que hacemos es recuperar material nuestro, de nuestros clientes y de la competencia, porque el grupo Beca, lo que tienen algunos competidores nuestros, no tienen las plantas de reciclaje y entonces están obligados a tener un proveedor o tener alguien que les lleve todos los residuos. Entonces el grupo Beca lo que está haciendo es trabajar con esos residuos también para nuestra competencia. No sé si dijeron, pero ustedes venden los herrajes también. No. Y hacen un asesoramiento, o sea, como estuvimos viendo que se pueden hacer carpinterías bastante grandes, Sí. de repente ese asesoramiento, porque mucha gente lo estira el herraje y... Hoy en día los herrajes que hay, y más en nuestro mercado, por ejemplo, son herrajes normalizados, son herrajes europeos y herrajes de calidad directamente. Aparte, la propia normativa de herrajes ya te define los puntos de cierre que tiene que llevar el propio herraje directamente. Y la ventana, tú vas a pedir la ventana. Cuando te van a vender esa ventana, te van a decir, lleva herraje perimetral, por ejemplo, o lleva pasador inferior o superior. Normalmente ya se trabaja todo con herraje perimetral para asegurarte de que haya puntos de cierre por mínimo cada 750 milímetros, que es lo que puede marcar la norma directamente. Continúo. Obras de referencia. Nada, un pequeño impasse. Hablamos de renovación. Aquí tenéis algunas obras de referencia de renovación. El Hotel do Elevator en Braga, Hotel Curia, Hotel Palace. Fijaros que son hoteles muy emblemáticos, pero también tenéis el Hotel Benidorm, el Grand Luxor, por ejemplo. Este es el que está a la entrada del parque temático, directamente. Está hecho todo con carpintería deslizante, con correderas. Ahí tenéis un poquito, bueno, eso es una vista desde la habitación, eso son correderas todas. También tenemos el Hospital de Guadarrama, diferentes hospitales, residencias, es decir, al final una ventana de PVC se adapta a cualquier solución, o sea, tiene soluciones para todo. La podemos meter dentro de cualquier segmento. Y ahora vamos, pues mira, más obras emblemáticas, así un poquito, pues eso, edificios históricos. Y vamos a obra nueva. El PVC encaja perfectamente en obra nueva. Ahí tenéis Soto del Escairu, un edificio certificado Passive House directamente, fabricado en Sobline 70, con beca Spectral. El edificio Termos, también, ese que tenemos ahí, es un edificio certificado Passive, también, directamente. Veis que encaja perfectamente en obra nueva. Vámonos a los edificios, al Sunset Waves, por ejemplo. Unos edificios que hay en Benidorm que son un referente, son como una vela, tienen 30 y tantas plantas y son espectaculares. Al final, el PVC nos da encaje en cualquier situación de obra. ¿Veis el resto? Como comentábamos. Y a mí me gusta terminar la presentación con una pequeña frase bonita, que cada ventana de PVC que vendemos es una oportunidad para mejorar la vida de nuestros clientes. Vendemos confort, vendemos soluciones que van a generar bienestar en casa de nuestros clientes. La propuesta nuestra, vamos a iluminar hogares juntos y a construir un futuro más sostenible, que es lo que nos atañe a todos directamente. Y a partir de ahí, doy paso a mi compañero Juan Carlos. Tengo unas preguntas por aquí. Perdón. Yo creo que van para todos ya, ¿eh? A ver, que tengo por aquí unas cuantas. Una de ellas es el tema, una cosa que nos preocupa mucho siempre, precios. Costos, aluminio, PVC,
¿Cuál tiene mejor Os digo. precio, precio más ajustado? El aluminio, lo comenté al principio de la ponencia, el aluminio es un buen material. Es un muy buen material. Hoy en día, si yo quiero una buena ventana de aluminio, tiene un precio alto directamente. Yo me remonto atrás, hace unos años. Cuando yo empecé en este mundo, nuestra cota de mercado era del 5%, muy pequeñita. Competíamos contra series frías de aluminio, es decir, contra unas series que no tenían rotura de ningún tipo. El PVC era la ventana cara, porque estábamos compitiendo con una ventana pues low cost. Entró el código técnico. Ya el código técnico dijo, señores, hay que empezar a poner una buena ventana. Esa buena ventana ya tiene que cumplir unas características, unos requisitos. Pues esa ventana ya se posicionó en un segmento alto. Ahora si nos vamos al tema de energía. Para producir PVC yo necesito mucha menos energía que la que yo necesito para producir aluminio. Para producir el aluminio necesito miles de grados de temperatura. En PVC son 200 y pico grados. Al final el proceso de fabricación del perfil es mucho menor, por lo tanto el coste energético es mucho menor. Hoy en día el aluminio tiene un problema y es que se ha puesto en un precio disparatado, correcto. Entonces, a partir de ahí, lo que digo, no me gusta meterme con materiales, igual me lo he hecho más de la cuenta, me perdonáis si lo he hecho, pero creo que al rey lo que es del rey. Y hoy en día aluminio lo hay muy bueno, pero tiene un precio que, bueno, para el que lo quiera pagar directamente. Yo prefiero gastarme esa partida de obra en otras cosas que me aporten más, porque tengo un elemento que me va a generar lo que yo necesito y con un coste de mercado directamente. Por aquí otra pregunta. Bueno, dice, soy chilena. ¿Los herrajes dónde se fabrican? Los herrajes, hay diferentes tipos de herrajes. Cuando hablamos de herraje, hablamos de lo que es el herraje que me va a permitir la apertura de la ventana. Hay herrajes, aquí se comercializan muchos herrajes alemanes. Hay diferentes marcas. Hay otros herrajes que, bueno, son un poquito más económicos, vienen de otros países directamente. Pero casi todos los herrajes que manejamos aquí son herrajes europeos. Directamente. A mí me han preguntado por la microventilación. Vale. ¿Cómo va la microventilación en...? Vale. ¿Y qué pérdidas tenemos? Porque al final esto es como el absurdo Correcto. de los absurdos. Ciérrate muy bien, pero deja entrar el aire. Totalmente de acuerdo. Ahí el código técnico, bueno, le metieron un gol directamente, nos metió un gol a todos directamente. Al final yo entiendo. Sí, correcto. La microventilación es, hoy en día estamos poniendo ventanas tan estancas, que al final no permiten la entrada del aire. También hay que ser conscientes de que antiguamente pintábamos con temples, o sea, teníamos poro dentro de la vivienda. Entonces, una persona condensa en torno a 2 litros diarios. Es decir, cuando estamos durmiendo, con la exhalación, directamente con la respiración, podemos condensar 2 litros tranquilamente una persona con la respiración. ¿Qué pasa? Si yo tengo una obra, una persona, si es un niño pequeño, condensa más todavía. Yo he tenido alguna reclamación de algunos clientes de que, bueno, eran 3 hijos, el abuelo y la familia, eran 6, y vivían prácticamente en el salón todo el día. No abrían para que los niños no se enfriaran. No había intercambio de aire y había condensaciones, lógicamente, porque cerramos todo el poro directamente. Antes, con los temples, pues bueno, eran pinturas transpirables. Ahora cerramos el poro, pintura plástica y que cubra lo mejor. Cierro todo. Si no abro la ventana, porque al final estoy metiendo una muy buena ventana, se nos da el caso de que alguien que tiene ventanas de aluminio antiguas las cambia por unas buenas ventanas, sean de aluminio o de PVC, da igual, automáticamente empiezan a tener problemas de condensación. Porque claro, esa ventana que ellos tenían antes permitía ese intercambio de aire. Pero ahora mismo esa ventana nueva que han puesto cierra, es hermética directamente. Entonces, el código técnico, siendo conscientes de que además nuestras costumbres han cambiado, es decir, ahora trabajamos el matrimonio, la mujer, todos nos levantamos por la mañana tempranito, cerramos, no vamos a dejar hostil batiente, no va a ser que llueva o no, por si acaso nos entra alguien, cerramos la ventana, nos vamos y volvemos por la tarde, a última hora. Y ya no vamos a abrir porque se ha encendido la calefacción. Entonces, no intercambiamos ese aire. Entonces, siendo conscientes de que había que hacer eso, automáticamente el tema es, hay que pedir que la estancia esté ventilada. ¿Y quién tiene que pagar con el pato? La ventana. Porque al final, pues, o llenas la fachada de ventilaciones o haces que tu ventana tenga eso. Se pidió que la ventana tuviera un aireador incorporado directamente. Eso al final funcionaba, pero claro, a ti te dan una vivienda. Nosotros tenemos un aireador que va incorporado entre el marco y la hoja directamente. Funciona además por intercambio de presiones. No, es una pieza que va colocado, entonces lo que hacemos es, aquí atacamos donde va la goma, le cortamos un trocito, ya generamos una corriente de aire aquí
Y lo que hace ese aireador funciona por intercambio de presiones. En cuanto hay presión de viento, él cierra y si deja de haber presión de viento, él abre. Y te permite ese intercambio. Pero claro, si tú tienes una cortina cerca de tu ventana, vas a ver que esa cortina tiene vida. Entonces, eso no gusta. A raíz de ahí, el código técnico dijo, bueno, vamos a permitir la microventilación. La microventilación es un falso cierre. O sea, al final lo que hago es accionar un poquito en la manilla y esa hoja se me entreabre un poquitín y con eso ya me permite la entrada de aire a la vivienda, en la habitación, en la estancia, directamente. Y eso es lo que se está poniendo ahora mismo, la microventilación, porque la ventilación integrada no gusta. No gusta porque al final dices que parece que me está entrando aire en la ventana. Pero sería la más lógica realmente, que la ventana interactúe sola. Y si fuésemos estrictos con el código, lo que te dice es una ventilación permanente, una circulación permanente de aire. Luego debería estar permanentemente abierto. Pero claro, esto no se lleva bien con la eficiencia energética. Correcto. En el cajón también están los higrométricos, también hay diferentes aireadores. Nosotros lo que tenemos es ese tipo de aireador. Además, cada uno de ellos te da 5 litros de entrada de aire. Y al final lo que marca la norma creo que eran 5 litros, si no me equivoco, por persona en estancia. Entonces tú le puedes poner todos los que tú necesites. Pero ya te digo, nosotros hubo un momento al principio del código técnico que lo vendíamos mucho, pero ya con la salida de la microventilación, pues lógicamente la alternativa es la microventilación, pero al final no es algo forzado directamente, es algo que es el propio usuario el que es como el abrir la ventana por las mañanas de nuestras madres. Correcto. Se levantaban y aireaban la casa. Correcto. Además, los estudios nos dicen que lo que yo necesito para ventilar una estancia son 7 minutos. Es decir, si yo abro esa ventana por la mañana 7 minutos, automáticamente la estoy ventilando. Con eso es suficiente y con eso no debería de haber condensaciones, siempre y cuando no haya otros patógenos directamente. Un radiador debajo de una ventana para que haya una convección. O sea, tiene que haber diferentes. Yo creo que hoy en día la construcción la tenemos todos muy clara cómo hay que hacerla para que no haya ese tipo de problemas de condensación. De doble flujo, que lo que hace es que internamente introduce el aire y no hace falta abrir la ventana. Eso es interesante porque cada vez se está prescribiendo más en la obra nueva. La renovación no tanto porque al final se tiene que hacer la instalación por el falso techo y tiene mucha obra. Pero en obra nueva cada vez hay más. Eso creo que va a solucionar el tema de la microventilación y la dicotomía de dinero. Lo que pasa es que se pierde menos aire también, o sea que energéticamente también se gana. Ya. María, ponemos el vídeo de Juan Carlos. Bueno, y en resumen un poquito toda la explicación en la parte comercial, al final en lo que es el diseño, en el color nuevo que Beka tiene exclusivo, el Spectra, buscamos un diseño muy elegante en las ventanas, que nadie más lo tiene, solamente Beka. Correcto. Luego en la parte de compra siempre exigir al fabricante que os enseñe las fichas técnicas de lo que estáis comprando, que es quien tiene que daros, y mirar cómo fabrican, ¿no? Y cómo están haciendo toda la parte de las ventanas, porque es muy importante. Y sí que es verdad que a lo mejor en algún proyecto nos podemos encontrar con dimensiones que la carpintería de PVC no nos va a dejar, porque nos vamos a quedar sin luz. Entonces habría que ir a una carpintería de aluminio. Pero si no, siempre buscar la calidad del PVC, que es lo que más aislamientos va a dar a todos. Y aquí, bueno, hemos traído un pequeñito resumen con una ventana de una instalación que hicimos. Daré el play. En este vídeo estamos en una corredera que hicimos en una casa. Y ahí, como vemos, a la hora de cerrar ese hermetidad, o sea, y fuera ruido y perfecto, todo lo que es el silencio, cómo se encuentra, ¿no? Aquí, esto es otra discoteca que hicimos para la prueba del acústico y donde pasamos la prueba al momento con las carpinterías de PVC. Opciones que tenemos. Ahí dentro pusimos todo lo que es un composite en el techo y luego otras opciones que lo podemos buscar también en esas ampliaciones de terraza con una perfilería. Baja un poco, ya no se baja. Sí, porque ya no hay nada. Pues aquí posibilidades, ¿no? Estructura metálica, panel de teja, imitación teja,
forramos con lana de roca, falso techo y cerramiento de PVC. Y podemos ampliar esas zonas de terraza o cualquier parte que tengamos exterior. Y bueno, el resumen un poquito de todo lo que ha dicho. Y ya está, nada más. Así que muchas gracias. Instalamos todo lo que es perfilería de beca. Trabajamos también aluminio, pero lo que siempre buscamos es, si hay algún cliente que quiere aluminio porque se empeña, nos pasó con una clienta que buscaba perfil minimalista, que no se viera casi perfil, teníamos que ir a la rotura puente térmica de aluminio. Que al final, ¿qué está haciendo eso? Poco perfil, no da seguridad y al final, ¿qué pasó? Que eran ventanas muy grandes y la mujer, una correa de 9 metros, el tirar con ella, estamos hablando que el perfil es tan pequeñito que está pegado al cristal que no está dando nada de seguridad y garantía. Dio problemas. Muchas veces ese minimalismo, ese poco perfil, lo único que va a dar es no una buena calidad de aislamiento, aun siendo aluminio en rotura, y problemas. Beca también tiene ya esa parte minimalista, pero por supuesto no vamos a esas dimensiones tan pequeñitas. Correcto. ¿Quieres añadir algo de esa Correcto. parte? No, efectivamente, que hay que pensar que el perfil necesita un espacio para alojar el alma metálica que hemos comentado, ese refuerzo directamente. Entonces, este espacio, primero aquí necesito tener este espacio para meter luego un herraje que me permita que funcione bien, que no sean de cota negativa, y aquí en el marco siempre apostamos por refuerzos cerrados. Fijaros cómo es esto, lo que tenemos aquí en rojo, no sé si lo veis, es un refuerzo cerrado para que yo este refuerzo me cumpla. Cuando yo voy a fijarlo al perfil, cuando estoy fabricando la ventana, lo fijo por aquí. Cuando yo voy a atornillar este perfil en un premarco o al muro directamente, que siempre tenga una pared de acero solidaria debajo del perfil directamente. Si yo voy a meterle este herraje, que este herraje me fije a una cara del acero también. Y si yo necesito meterle un refuerzo estructural para darle inercia al cerramiento en base a la tipología que se haya definido, que yo siempre pueda fijar ese refuerzo de inercia a esta otra pared del perfil. Es decir, por eso recomendamos que el refuerzo sea cerrado siempre y que el refuerzo de la hoja tenga esta forma para que cuando yo haga aquí la mecanización para lo que es el herraje, no tenga que tocarle el refuerzo para nada. Si yo digo que este refuerzo tiene una inercia determinada, automáticamente esa inercia es la que tengo que tener. A colación de lo que acaba de decir ahora Juan Carlos también, deciros, hemos desarrollado el sistema Vision XXL. El sistema Vision XXL son una serie de complementos que le vamos a dar a este sistema, al sistema de 70 y al sistema de 76, que me van a permitir hacer un 25% más grande el elemento. Es decir, si yo ahora podía llegar a puertas hablo de la hoja de apertura, 1 metro, 2,20 más o menos de altura, ahora voy a poder hacer puertas de 1,40 de hoja por 2,40 de altura de hoja. Ya estamos hablando de una puerta considerable. Es decir, lo que hasta ahora era un problema para nosotros porque no podíamos llegar, con Vision XXL podríamos llegar también. Al final, sin perfil, muy bonito, pero práctico y problemas siempre, porque tenemos que tener perfil para poder dar aislamiento, trabajar y herraje. Yo en mi estudio particular trabajo mucho cambio de uso y el cambio de uso viene muy limitado porque los huecos que tenemos son los huecos que tenemos y en la vivienda nos exigen una cantidad de ventilación que hay que cumplir y a veces el perfil de PVC se come tanto sitio que no cumplo en iluminación. Sí cumplo la ventilación, pero no me llega en iluminación. Y toda mi lucha es ir a perfil un poco más pequeño para sobre todo intentar tener más superficie de vidrio y poder alcanzar eso que nos exige la norma, que al final estamos vendidos con las normas siempre. Sí, sí. Hay tamaños que hace falta perfil más finito para poder tener luz. Nosotros con este sistema hoy en día tenemos 120 milímetros de altura, tenemos una hoja más pequeña que tiene 1 centímetro menos y podríamos llegar a 110 de altura, más o menos. O sea, de lo que es altura, sección de carpintería vista, por decirlo de alguna manera. Y tenemos un nudo central reducido también, que lo reducimos sustancialmente. Entonces, yo creo que puede haber soluciones. Y es más, hoy en día, con código técnico, si vamos a lo que tenemos que poner realmente una carpintería seria, en aluminio yo creo que las secciones andan muy por el estilo, salvo que nos vayamos a hojas ocultas. Con la rotura. La normativa que me piden más cumplir cuando estoy haciendo cambio de uso es más normativa urbanística, que es el cambio de uso, porque dan por hecho que como el contenedor está hecho,
no me exigen esa eficiencia energética que me están exigiendo cuando yo abro Sí, obra nueva, cuando hago obra nueva. Entonces, bueno, en cuanto a eficiencia energética me permiten adaptarme, pero en cuanto a iluminación y a ventilación, no. No. Tengo que cumplir estrictamente lo que me exige la normativa urbanística, en este caso, que son las normas urbanísticas aquí en Madrid. Una pregunta. ¿Me permites te hago una pregunta? Sí, por favor. Hay algo que nos ha beneficiado enormemente al PVC Ujú. directamente, que son todos los planes Renove, todas las ayudas Sí. que hay a la rehabilitación, o sea, los planes Renove, por ejemplo. Siempre Que no donde sé más... si conocéis a alguien que le hayan llegado. Yo llevo 2 años esperando que nos llegue. Hablaremos Renove. por ello. No, pero los planes Renove, realmente lo que más potencian son las carpinterías de PVC, realmente. Sí, claro, cuando haces el plan Renove sí, pero eso suele ser para viviendas que ya están hechas. Por eso yo estoy hablando de cambio de uso. Yo tengo un local comercial. Como local comercial no me están exigiendo nada. Claro. Cuando lo transformo en vivienda, pues claro, tengo los huecos que tiene, la fachada que tiene, no hay más. Y es ahí donde energéticamente no me piden nada y los clientes no se suelen agarrar al plan Renove porque no tenían una vivienda anterior que puedan justificar su mejora. Claro. Desde luego, esto que digo que estamos esperando que nos la den, es todo reforma de vivienda que hemos metido, por supuesto, PVC porque funciona energéticamente mejor. Correcto. Es la solución, la alternativa. Sí. Y además va muy en la línea. Hay mucha carpintería de madera, por ejemplo, en Madrid hay mucho que rehabilitar. Y bueno, pues estamos hablando de carpinterías de madera y tenemos que hacer la sustitución por otra pieza de carpintería de madera. Se están utilizando estas asfoliadas, ¿no? Se suelen poner, normalmente no suele haber limitaciones. Y si hay alguna limitación, hacérnosla saber porque a través de Asoben lo veremos. Y una pregunta, porque en el norte de España, Cantabria y el Principado de Asturias, y Galicia también, que hay muchísima pueblo protegido, pueblo donde tienes que guardar esta estética de fachada tan estricta. Normalmente y que tiene mucha carpintería de madera, están funcionando bien. O sea, están admitiendo ese tipo de normalmente no estamos teniendo problemas. Y cuando se ha fenomenal. detectado en Córdoba, recuerdo que había un pueblo, Olivenza, si no me equivoco, donde había ese tipo de restricciones, limitaciones urbanísticas, por decirlo de alguna manera. Estéticas. Hay muchos pueblos en España y también que tienes unas restricciones estéticas muy importantes a nivel de fachadas. Y a nivel, pues claro, también las ventanas, sobre todo la parte exterior, pues hay que tener mucho cuidado. Pues ahí lo que hacemos es tratarlo a nivel de asociación. Hay una asociación que es Asoben, que es la asociación que tenemos todos los fabricantes de perfiles de PVC, y cuando detectamos algo de esto realmente no podemos ir en contra. Al final, la normativa no puede ir en contra de la evolución. Al final, la madera está muy bien, pero lo que hemos dicho, una ventana tiene que ser una ventana para disfrutarla, no una ventana para tener que andar barnizándola. Al final, una ventana que me genera trabajo está muy bien, todo lo que queramos, pero la ventana tiene que aportar confort. Correcto. Yo personalmente, el pensar que tengo que barnizar esa ventana, a mí me generaría, me quitaría horas de sueño. ¿Por cuándo lo hago? No, que no. Al final hay que tener un material que nos genere confort, como puede ser una ventana de PVC directamente. Y si tenéis ese problema algún día, hacérnoslo saber y a través de Asoben actuaremos en consecuencia. Fenomenal. Sin problema. Ventanas de techo, los que llamamos las Velux, mal llamadas Velux, porque es una marca comercial. También. No, nosotros trabajamos perfiles para ventanas y puertas de fachada. Vale. Velux es un mercado más limitado y hay verdaderos expertos. Velux, hay otros fabricantes también que se han dedicado a ese tipo de carpintería, nosotros no la trabajamos. Cedemos el micro. Bueno, ha habido unas cuantas. Es que este tema es muy interesante, Encantadísimo. Que es que las ventanas dan muchísimo. Un verdadero placer. Muchísimo trabajo. Juan Carlos, ha sido. Sí. De todas maneras, os pasaremos el contacto tanto de Esther como de José como de Juan Carlos para que, pues si cuando llegue el momento de cambio de ventanas, pues os da nuevas ventanas, pues ya sabéis aquí a quién dirigiros. Correcto. Y que tener. Ay, por aquí, Gregorio, espera, preguntita. Sí, era una pregunta para Juan Carlos. A la hora de cambiar una ventana por una de PVC, ¿cuántos tiempos se tarda o qué hay que tener en cuenta o cómo se hacen las terminaciones para que quede exactamente igual que la anterior? Depende del color que vaya ahí. Si es blanco, tenemos plazos de 2 semanas máximo, estar incluido. Si nos vamos a un color especial, pues sí que tendríamos que irnos a 30 días y dependiendo del color. La instalación en sí, si son ventanas que quitan en obra y si llevamos cajón de madera y tenemos que montar cajón de PVC y hay que
tabicar la parte de arriba, pues se pueden ir 3-4 días, depende la casa, pero no mucho más. Depende mucho de dónde esté la casa, cómo esté la instalación, si tenemos un fácil acceso o no. Pero vamos, 3-4 días suele estar terminado. Si nos vamos a medidas muy especiales, pues como hemos dicho, a lo mejor en PVC, bueno, a medidas más grandes y más calidad nos vamos a ir a precios un poquito más elevados, eso está claro. Y si son medidas más especiales en tamaño, pues a lo mejor sí que es verdad que no nos podemos meter en PVC, nos vamos a aluminio y ya está. Yo siempre suelo decir que lo que hay que hacer es, cuando ponemos un elemento grande de esos, antes de asustarnos con el precio, tenemos que pensar qué costaría la construcción de un muro de esas dimensiones. Y tener en cuenta también la facilidad de poder trabajar. Porque muchas veces nos queremos ir a tamaños muy grandes y luego pues a lo mejor no es tan fácil hacerlo. Porque no se puede acceder bien, tiene mucho más trabajo. Hay viviendas en reforma que literalmente no se puede. O sea, quiero decir, cuando estábamos en obra nueva sí, porque teníamos ahí una grúa, podíamos entrar a través de la otra vivienda porque no estaban hechas las paredes, pero ahora una vez que está todo acabado, cerrado, terminado, la valla del jardín puesta, la ventana no cabe. Hay muchos bajos muchos bajos que tienes un jardín particular y que el de abajo te dice, por mi casa no, y ya está, y entonces no hay manera de acceder, no hay manera de subir ciertas dimensiones, hay que ser también consciente de esas cosas que a veces no se puede. De montar una grúa pidiendo permisos en la calle, en vía pública, pues no se puede. Sí podemos hacer con una grúa y poder acceder ahí, a lo mejor sí. El meter dentro la ventana, si son tamaños muy grandes, pero siempre que sean terrazas. Porque claro, como tú dices, si no, entrar por otras partes no va a poder. Muchas gracias por acompañarnos hoy por la tarde y bueno, y la verdad es que a mí me ha parecido súper interesante porque sí que este tema de las ventanas es algo que tenemos en todas las casas ventanas, que cuando haces una reforma muchas veces sí que es algo que tienes que contemplar cambiar, sobre todo cuando son viviendas antiguas, no solo por un tema estético, sino también por un tema funcional. Y bueno, y aquí lo que comentabas antes, tú lo has dicho, el tema del ruido. Correcto. Que Madrid es un problema muy gordo. Es tan importante. Hay muchas zonas de Madrid en donde es esencial una buena ventana porque es algo que lo mismo no caemos en ello y es que es lo más importante, más que a veces el aislamiento térmico. Problemas de insomnio en muchos casos. Sí, al final sí. Dices, bueno, estoy en una estancia, en una habitación que tengo, no sé, mucho tráfico, tengo una carretera cercana, una vía férrea, cualquier cosilla. Al final dices, ¿no? La contaminación acústica es importante y hay que cuidar la salud mental y para eso es importante tener una buena ventana también. Sí, sí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy por la tarde. Y muchísimas gracias a vosotros. Masterclass y bueno, pues Juan Carlos, emplazamos a otra dentro de un tiempo. Gracias por todo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros de forma presencial y muchísimas gracias a todos los que habéis estado también online siguiéndonos y bueno, pues hasta la próxima Masterclass. Adiós, buenas tardes a los de aquí y buenos días a algunos de los que estáis en América amaneciendo. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.